Muy buenos días a todos. Gusto en saludarles y desearles que este año 2020 sea un año de progreso y un año de éxitos en todas sus actividades. El inicio de año nos deja el arranque de una nueva reforma tributaria, la Ley 2010 del año 2019, que nos trae una serie de retos que son importantes valorarlos a propósito de la planeación estratégica que por esta época deben estar o realizando o ya poniendo en práctica, y dentro de la cual necesariamente para nuestras empresas afiliadas al gremio debe estar en primer orden los impuestos. Si revisamos el contenido de la ley, que es el del fortalecimiento o crecimiento económico y la generación de empleo, tal y como lo señalé en una cápsula del mes de diciembre, pues la reforma trae elementos que nos permiten en primer orden satisfacer muchas de las finalidades que de manera fiscal quiere cumplir el gobierno nacional. Como quiera que nosotros somos los primeros empleadores en Colombia, y a propósito de la posibilidad del primer empleo con la contratación de personas que no sean mayores a 28 años, pues resulta bastante atractivo que esa misión que traen las empresas de servicios temporales se cumpla en debida forma y seamos uno de los motores de ese proceso de vinculación. Pero por otro lado, cuando estamos hablando del fortalecimiento económico y reparamos en qué es lo que pretende el gobierno o cómo está estructurada la reforma para lograr ese propósito, pues nos damos cuenta que la reforma trae elementos que son bien importantes, que ya venían de la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria del año 2018. El primero, para todos es sabido, tenemos una reducción en la tarifa del impuesto de renta para las personas jurídicas. Para el año 2020, la tasa nominal del impuesto es del 32%, se reduce al 31% en el año 2021 y termina en el 30% a partir del año 2022. Con esto pretende el gobierno igualar la tasa nominal que tienen otros países y volver más competitivo a Colombia en el contexto internacional. Ahora, lo que en realidad importa, más allá de esa tasa nominal del impuesto, es lo que la misma reforma tributaria en su exposición de motivos consagró como la tasa efectiva de tributación, sobre la cual me quiero referir y es el eje central de esta cápsula tributaria. Un segundo elemento que propone el gobierno nacional para efectos de lograr ese fortalecimiento económico es el descuento del 50% del impuesto de industria y comercio para el año 2020 y el año 2021, y a partir de 2022 el 100%. Ese descuento naturalmente alivia la carga tributaria y reduce en parte la tasa efectiva de tributación. Hay un elemento muy importante en este tema y es el de la territorialidad del impuesto de industria y comercio, que es un proceso que hemos venido acompañando a COSED en la depuración de los criterios que en diferentes municipios se vienen dando sobre dónde es el lugar que se debe tributar. No obstante, las empresas tienen unos costos ocultos derivados del hecho de, uno, que las retenciones del impuesto de industria y comercio las realizan en una jurisdicción que es distinta a la jurisdicción donde se tributa efectivamente ese hecho imponible, y ese impuesto pues es un impuesto pagado de más que no se puede recuperar vía imputación al pago que se hace en el otro municipio, sino que debe mirar cómo se coloca dentro del impuesto pagado como deducible en una parte y descontable en la otra en el impuesto de renta. Y lo segundo, los diferentes procesos de fiscalización que viene adelantando diferentes municipios para efectos de solicitar la sujeción pasiva del tributo a las empresas de servicios temporales, no obstante que en muchos de los casos no están obligadas a ello y no le asiste razón a los municipios, pero genera un desgaste administrativo y un costo financiero para nuestras empresas. Hay un tercer elemento
que es muy importante destacar dentro de ese propósito de fortalecimiento económico, y es el descuento del IVA en la adquisición de activos fijos reales productivos. No obstante, es muy importante tener en consideración el concepto de activo fijo real productivo. Como esta es una norma que ya venía de la ley 1943, ya existe un proyecto de decreto que define qué se entiende por activo fijo real productivo, y hay conceptos de la DIAN del año 2019 que también lo señalan, para lo cual es importante revisar si los activos que vamos a adquirir en nuestra compañía efectivamente se involucran de forma directa en la generación de la renta. Recordemos casos del pasado cuando existía una norma similar, y entonces todo lo que son computadores de la parte administrativa, el mismo Consejo de Estado señaló que no eran activos fijos reales productivos porque eran para la administración y no, por ejemplo, para el área comercial. Por eso es clave tener en consideración esos criterios dados por la administración y lo que finalmente quede reglamentado vía decreto. Y un cuarto elemento que se quiere proponer como parte de ese eje de fortalecimiento económico es la reducción de la renta presunta, para dejarla en el 0.5%. Entonces, son 4 ejes que el gobierno pretende soportar el fortalecimiento económico e incentivar la inversión. Ahora, en materia de incentivo de la inversión, es importante resaltar que la tarifa de impuesto a los dividendos se reduce del 15% al 10%, lo cual es un alivio bastante importante y resulta congruente con ese propósito anunciado por el gobierno. De aquí en adelante quiero referirme, como ya mencioné, a si estos elementos que están aquí señalados como propósito, cómo se ven reflejados en el sector del servicio temporal, a efectos de que ustedes reflexionen qué acciones concretas pueden tomar para ello. Y en particular porque si uno revisa la exposición de motivos del proyecto de ley, en principio se dice que la tasa efectiva de tributación con la reforma tributaria para las compañías debe ser más o menos del orden del 54.6%. Y entiéndese tasa efectiva de tributación en concepto de la reforma tributaria el conjunto de impuestos que van a afectar la actividad productiva de las compañías. Nosotros podemos tomar un ejemplo y limitarnos solamente a 2 a 3 impuestos: el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio y el impuesto del gravamen de los movimientos financieros, que son principalmente los gravámenes que a todos nos atañen. Hay empresas, como por ejemplo las que operan en la costa atlántica, que se ven sometidas a impuestos de estampillas, que son de carácter municipal o territorial, y como ese hay en diferentes regiones. No quiero ir a la minucia, sino quiero llamar la atención sobre la generalidad a partir de estos 3 tributos. Si uno hace un cálculo sencillo a partir de un número mínimo de empleados y teniendo en consideración para estos efectos que el IU que he tomado de ejercicio es el 8,5% y un total de empleados que no superan los 3.750, es decir, un promedio más bien por lo bajo, pero pues que está para que cubra la mayoría de nuestras empresas, podríamos decir que con ese IU y ese número de empleados y teniendo una utilidad aproximadamente del 1% final, llegamos a señalar que la carga tributaria, es decir, esa tasa efectiva de tributación que el gobierno dice que queda en la reforma del 54.6, para nuestras empresas ronda el 79%. Y es que el gravamen a los movimientos financieros, por un lado, resulta ser un tributo demasiado gravoso, como quiera que nuestro ingreso en realidad es únicamente ese IU, y pesa demasiado en este propósito. ¿Esto qué obliga?
Primero, pues iniciar un proceso de modificatorio de la ley, que dado que es un sector específico, no es tan fácil lograrlo. O dos, identificar cuáles son esos ahorros que puedo lograr y que puedo llegar a optimizar en el día a día para que de la utilidad esperada que tienen nuestros empresarios, pues no se quede el 79% de esa utilidad en estos impuestos que ya mencioné. Para ello es importante consultar otros elementos que trae la reforma y cómo ellos pueden jugar un papel preponderante en lograr la reducción de esa tasa efectiva de tributación. Entre ellos, quiero hacer mención nuevamente al tema de la deducción por la contratación del primer empleo. En segundo lugar, quiero hacer mención del hecho del auxilio de educación, porque desde la ley 1943 del año 2018 y ahora con un proyecto de decreto ya se empieza a regular cómo operaría ese auxilio educativo o ese apoyo que dan los empleadores a sus empleados y que les sirve de deducción y a su vez puede llegar a generar un auxilio no constitutivo de salarios. Ya tengo antecedentes jurisprudenciales que anteriormente les he compartido, donde las empresas de servicios temporales podrían llegar a generar un beneficio efectivo implementando dentro de su beneficio a empleados una serie de auxilios y beneficios como estos que han sido aprobados y aceptados por la UGPP y que permiten de manera segura ofrecerlo a los clientes e implementarlo para que no exista a posteriori una discusión sobre los mismos. Eso les serviría también para efectos de deducción. Ya hablé del IVA descontable. Está el tema de la economía naranja, que nuevamente se ratifica en este proyecto de decreto y se limita a 80.000 VTs. Es importante considerar, porque yo sí considero y creo que es factible para nuestras empresas debido a los diferentes elementos que componen esos factores de la producción, llegar a implementar aspectos que beneficien dentro de su operación la regulación de economía naranja. Dos, el tema del régimen simple y sobre todo cómo opera aquellos gastos que no pueden llegar a ser deducibles y que por esta vía pueden tener un tratamiento más benéfico, logrando mayor seguridad y una reducción a lo último en las tasas efectivas de tributación. Entonces es importante y es mi invitación a que dentro de esa planeación estratégica, a sabiendas de calcular esa tasa efectiva de tributación, pues determinemos el conjunto de beneficios que trae la ley 2010 del año 2019 a efectos de poder trabajar de manera legal con cumplimiento de las normas en la reducción de esa tasa efectiva. Y por último, hacer notar que dentro de esa conciliación fiscal y contable viene todo el tratamiento contable del impuesto diferido y lo que está consagrado en la CINIF 13 sobre el impuesto a las ganancias y qué se entiende por esa tasa efectiva de tributación. Porque en últimas, la empresa de servicios temporales genera empleo para dar unos réditos de capital a los inversionistas que le apuestan a este negocio. ¿Cómo le voy a repartir utilidades y beneficios que, si bien ha reducido la tarifa del impuesto a los dividendos al 10%, todo aquello que no tributó en cabeza de la sociedad va a tributar en cabeza del accionista? Y si vamos a distribuir dividendos y hemos usado beneficios como por ejemplo el de la mayor deducción que nos permite la contratación del primer empleo, o un descuento del ICA o un descuento del IVA en la adquisición de activos fijos reales productivos, pues eso genera un impacto al final, porque debo determinar cuál va a ser ese impuesto diferido
y cómo eso va a llegar a tener un impacto en la tributación de los socios cuando se les repartan los dividendos. De ahí que la tarea primera que se debería tener en consideración es tasa efectiva de tributación, considerando lo que dice la exposición de motivos del decreto de la ley, como también lo que en materia contable se ha determinado para efecto del impuesto a las ganancias. Buena suerte en este proceso y desde ACOSED estaremos dispuestos a acompañarlos atendiendo las dudas que les surjan sobre el particular. Muchas gracias.